Los mamets caminaron durante milenios sobre tierras que hoy ya no existen. Sus pasos moldearon un mundo helado, donde cada movimiento definía el equilibrio del ecosistema. Eran mucho más que gigantes peludos. Eran verdaderos arquitectos de la naturaleza, ingenieros del paisaje. Pero su final, el fin de una era, comenzó sin hacer ruido, de una forma casi imperceptible. El clima, su aliado durante cientos de miles de años, empezó a cambiar demasiado rápido. Los inmensos glaciares que cubrían el planeta comenzaron a retroceder. Y los primeros signos de su declive, las primeras grietas en su imperio, aparecieron mucho antes de que nadie, ni siquiera ellos, pudiera comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Este no es solo un relato sobre extinción, es la historia de cómo hasta los más grandes pueden caer. A medida que la temperatura global aumentaba, su principal fuente de alimento comenzó a desaparecer. Las vastas estepas de hierbas nutritivas, conocidas como la estepa del mamut, se transformaron en charcos fangosos y suelos pobres. Los pastizales se convirtieron en bosques de abedules y pantanos, un paisaje que no podía sustentar a estas enormes criaturas. Las manadas, acostumbradas a migraciones épicas de cientos de kilómetros, quedaron atrapadas en territorios cada vez más pequeños y fragmentados. La escasez de comida debilitó a los más vulnerables, a los jóvenes, cuyas defensas aún no estaban desarrolladas, y las hembras preñadas, que necesitaban el doble de energía. Cada invierno se volvía más duro que el anterior. El frío ya no era su aliado, sino un verdugo implacable. La lenta y silenciosa agonía de la especie se había puesto en marcha, y parecía inevitable. Mientras los mamets luchaban por sobrevivir en un mundo cambiante, otro actor entró en escena: el ser humano. Los humanos modernos, recién llegados a esas frías regiones del norte, vieron en estos gigantes una fuente perfecta de recursos. Su carne proporcionaba alimento para meses. Sus pieles ofrecían abrigo contra el frío extremo, y sus enormes huesos y colmillos se usaban para construir refugios y herramientas. Aprendieron a rastrearlos, a anticipar sus rutas migratorias, a diseñar estrategias de caza en grupo. Una sola cacería exitosa podía asegurar la supervivencia de un clan entero durante el largo y oscuro invierno. Es importante aclarar algo: la caza, por sí sola, no los exterminó, pero sí aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Fue una presión adicional, un golpe certero en un equilibrio que ya se estaba rompiendo. Para los mamets, los humanos se convirtieron en un depredador increíblemente inteligente y letal, algo que nunca antes habían enfrentado. Las nuevas condiciones geográficas también se transformaron en trampas mortales. Donde antes había hielo sólido y tierra firme, ahora surgían pantanos traicioneros y lagos de lodo cubiertos por una fina capa de vegetación. Imagina a un mamut de 6 toneladas caminando sobre lo que parece ser un terreno seguro, solo para que el suelo ceda bajo su peso. Muchos quedaron atrapados sin posibilidad de escapar. Se hundían lentamente, luchando durante horas, a veces días, hasta que el agotamiento y su propio peso los vencían. Las excavaciones modernas han revelado esqueletos completos, perfectamente conservados, atrapados en estos antiguos lodazales. Son testimonios congelados de su sufrimiento final, una imagen desgarradora de su lucha desesperada por la vida. Cada esqueleto encontrado en estas trampas naturales nos cuenta una historia de pánico y soledad. La fragmentación de las manadas fue otro golpe devastador para su estructura social. La búsqueda desesperada de alimento obligó a los grupos a separarse. Los jóvenes machos, que normalmente aprendían de los mayores, vagaban solos durante días, confundidos, débiles y expuestos. Las hembras matriarcas, líderes de las manadas, debían tomar decisiones impensables, como abandonar a las crías más débiles para intentar salvar al resto del grupo. Esta desorganización social rompió los lazos que les habían permitido sobrevivir durante milenios, y en medio de ese caos, los depredadores como los lobos gigantes o los tigres dientes de sable se multiplicaron, aprovechando la debilidad y la desorientación de los mamets solitarios.
El caos y el estrés se convirtieron en parte diaria de su existencia. Su mundo social se desmoronaba al mismo tiempo que su ecosistema. Cuando la población de una especie está tan debilitada y estresada, cualquier amenaza adicional puede convertirse en la sentencia final. Y es aquí donde entra otra teoría científica. Algunos investigadores creen que una enfermedad pudo haberse propagado rápidamente entre los últimos mamets. Las marcas de estrés extremo encontradas en huesos y dientes, como líneas de crecimiento anormales, apoyan esta hipótesis. En poblaciones pequeñas y genéticamente poco diversas, cualquier virus o infección podría haber sido devastador. Un enemigo invisible, atacando a gigantes que ya no tenían fuerzas para defenderse. Pudo haber sido una plaga que se transmitió rápidamente entre las manadas debilitadas, un golpe de gracia que nadie vio venir. La combinación de cambio climático, caza humana y enfermedades creó una tormenta perfecta que los empujó al borde del abismo. Pero la historia no termina ahí. En una isla remota del Ártico, la isla de Wrangel, un pequeño grupo logró sobrevivir miles de años más que sus parientes continentales. Eran mamets en miniatura, una versión enana que se había adaptado a un territorio reducido y con recursos limitados. Vivían completamente aislados, rodeados por mares helados que los protegían de los depredadores y de los humanos, pero que también los condenaban a una prisión de hielo. Su aislamiento los hizo increíblemente vulnerables. Cualquier cambio climático brusco, una sequía prolongada o una escasez súbita de alimentos podía borrar ese último refugio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hace unos 4000 años, mientras en Egipto se construían las grandes pirámides, el último mamut de la Tierra moría en esta isla solitaria. Su extinción final fue silenciosa y remota. Mientras los glaciares seguían retrocediendo, los paisajes que habían sido el hogar de los mamets durante incontables generaciones se transformaron de manera irreconocible. Los bosques densos avanzaron sobre las praderas, los ríos cambiaron de curso, creando nuevas barreras, y las antiguas rutas migratorias que habían usado sus ancestros durante miles de años simplemente dejaron de existir. Los pocos mamets que quedaban ya caminaban en un mundo que no les pertenecía. Era como si el planeta se hubiera reescrito sin ellos, borrando las páginas que contaban su historia. Estaban obsoletos. Eran reliquias de un tiempo pasado, caminando en un presente hostil. Cada paso que daban era sobre una tierra extraña que ya no entendían. El último mamut murió sin testigos. No hubo un evento heroico ni un cataclismo final. Solo un coloso cayendo en silencio en algún rincón olvidado del mundo. Su especie, que había resistido cientos de miles de años de cambios y desafíos, se apagó lentamente como una vela en el viento. Lo que hoy encontramos son huesos dispersos, fragmentos de pelo congelado en el permafrost y ecos de una vida que ya no está. Su desaparición es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser incluso lo más grande y poderoso. Nos enseña que ninguna especie, por imponente que sea, es inmune a la extinción. El dominio del planeta es siempre temporal. Hoy, gracias a la ciencia y la tecnología, reconstruimos su historia pedazo por pedazo. El ADN, congelado extraído de sus restos, nos permite leer su código genético. Los colmillos enterrados, como los anillos de un árbol, nos cuentan la historia de sus vidas, sus migraciones y sus enfermedades. Los suelos que guardaron sus huellas nos revelan cómo interactuaban con su entorno. Algunos investigadores incluso sueñan con traerlos de vuelta a la vida mediante la clonación. Un proyecto fascinante, pero lleno de debates éticos. Pero quizás la verdadera lección no está en revivirlos, sino en entender profundamente por qué desaparecieron. Su caída fue una advertencia que resuena hasta nuestros días. Incluso los gigantes pueden morir si el mundo a su alrededor cambia más rápido de lo que ellos pueden adaptarse. Y esa es una lección que nosotros, como especie dominante actual, deberíamos tomar muy en serio. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte más exploraciones sobre los misterios de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo video.